La Unidad para las Víctimas tiene presencia en todo el territorio nacional, con 143 puntos de atención y 22 centros regionales en funcionamiento, llegando a los lugares donde hay mayor concentración de víctimas, garantizando el acceso a la oferta institucional para esta población. Otros 10 centros regionales se encuentran en construcción. Esta cobertura ha permitido atender a más de 2.100.000 personas que generaron 2.806.293 solicitudes. Adicionalmente, realizamos 731 jornadas donde brindamos atención a 69.821 personas y se recibieron cerca de 97.000 solicitudes. Nuestro objetivo principal es trabajar con las víctimas en el proceso de reparación integral para la reconstrucción y transformación de sus proyectos de vida. Igualmente, brindamos una oferta institucional pertinente, eficaz, sostenible y oportuna. Vinculamos de manera activa a la sociedad civil y a la comunidad internacional en los procesos de reparación integral a las víctimas del conflicto. Fortalecemos la cultura de confianza, colaboración e innovación para garantizar una atención digna, respetuosa y diferencial. Atendiendo lo establecido en la Ley 1448 de 2011, la Unidad para las Víctimas tiene la importante labor de coordinar el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas SNARIV, integrado por entidades públicas del nivel nacional y territorial y demás organizaciones públicas o privadas que se suman a los esfuerzos de la unidad en la implementación de la política pública en materia de atención, asistencia y reparación integral en el nivel nacional y territorial. Implementamos un modelo de operación con enfoque diferencial y de género, que incorpora acciones operativas, afirmativas y sin daño en la etapa de atención. Nuestros orientadores en los puntos de atención y centros regionales eliminan barreras de comunicación, físicas y actitudinales, de tal forma que las personas con discapacidad puedan recibir la información de manera clara y oportuna. En ese sentido, se han fortalecido los espacios de atención étnica en los centros regionales, capacitando a orientadores étnicos en los departamentos de La Guajira, Nariño, Arauca, Córdoba, Guaviare, Huila y Urabá. En materia de atención telefónica y virtual, realizamos 331 campañas de información a la ciudadanía. El 91% de los usuarios demostraron estar satisfechos con nuestro servicio. La unidad incrementó en un 40% la productividad en la defensa judicial con el fin de garantizar la oportuna y eficiente respuesta institucional frente a las acciones de tutela en todas sus etapas procesales. En 2016, la Unidad para las Víctimas verificó 293 emergencias humanitarias en el país, de las cuales 34 de ellas permitieron superar su estado de vulnerabilidad a más de 2.600 hogares que recibieron acompañamiento en la etapa de atención humanitaria inmediata. Hemos apoyado subsidiariamente a más de 203 municipios con una inversión de más de 10.000 millones de pesos en dinero y en especie para garantizar el alojamiento y alimentación con emergencias humanitarias. A su vez, se han destinado 1.829 millones de pesos en intervenciones de infraestructura social y comunitaria para la prevención y atención inmediata en 56 entidades territoriales. Por otra parte, gestionamos la entrega de ayuda humanitaria a 4.791 personas víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado, por un valor superior a los 6.300 millones de pesos y se han invertido 659 millones de pesos para el apoyo a proyectos agropecuarios y necesidades de elementos en especie para la prevención y gestión del riesgo. En materia de asistencia técnica se realizó el acompañamiento a 365 municipios y 11 gobernaciones para el diseño e implementación de planes de contingencia y se brindó asistencia técnica a 268 entidades territoriales en materia de ayuda humanitaria inmediata. Además, se ejecutaron 452 misiones humanitarias de prevención y 293 misiones de atención y seguimiento de emergencias. Todas estas acciones demuestran la responsabilidad con la que asumimos el reto de atender, asistir y reparar integralmente a quienes han sido afectados por el conflicto. En la Unidad para las Víctimas, nuestro compromiso es mejorar permanentemente nuestros servicios. Tenemos más de 8 millones de razones para querer nuestro trabajo.
Muy buenos días para todos, y ahí en el video acabamos de ver gran parte del trabajo que hace la Unidad para las Víctimas, y justamente por eso estamos hoy reunidos para ver detalladamente esta importante labor que hace esta entidad en nuestro país. Por eso le damos la bienvenida este lunes 28 de noviembre de 2016 a la rendición de cuentas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas desde los estudios de RTVC. Por eso los saludamos a ustedes que nos siguen en esta señal de institucional, también a todos los asistentes aquí en el estudio, pero también muy especialmente a quienes están conectados en nuestra señal internet en www.unidadvictimas.gov.co, y también aquellos que nos siguen a través de nuestra señal, nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como @unidadvíctimas. Así que iniciamos en este momento el evento de rendición de cuentas nacional para el periodo 2016 de la Unidad para las Víctimas, con la presencia del director general Alan Jara, a quien saludamos en este momento, y también le recordamos que esta rendición de cuentas nacional le antecedieron ejercicios similares justamente en cada una de las direcciones territoriales de la entidad que atiende a víctimas en todas partes del país. Vamos a comenzar con el director Alan Jara, y antes de comenzar a revisar cifras y toda la gestión durante el año, doctor Alan Jara, quiero preguntarle cómo se vive al interior de esta entidad lo que vimos recientemente, la firma del acuerdo de paz con las FARC, la visualización del posconflicto, y muy especialmente quiero preguntarle cómo han recibido estas 8 millones de víctimas el hecho de que usted esté a la cabeza de la entidad, ya que también pues, es una víctima, como todos lo sabemos. Bueno, muy buenos días, Beatriz, a todos los televidentes, a quienes nos acompañan acá en el estudio, y de manera muy especial a los integrantes de la Mesa Nacional de Víctimas, muy amables por acompañarnos. Bueno, la terminación del conflicto es una circunstancia histórica, es una coyuntura muy especial para todo el país, no solo porque va a permitir cerrar esa fábrica de víctimas que ha causado más de 8 millones de personas afectadas por el conflicto, sino porque además va a permitir centrar el foco, el esfuerzo del Estado en temas que le permitirán a la sociedad superar muchas de sus necesidades, y de manera especial también a las víctimas. Entonces, la terminación del conflicto va a permitir, por ejemplo, temas como la posibilidad de retorno a las poblaciones de donde las víctimas de desplazamiento forzado fueron expulsadas, pero va a permitir también conocer temas como la verdad, que es fundamental para una víctima. La reparación tiene que pasar por la verdad, y todas estas acciones que se van a dar en el posconflicto pues se convierten en una extraordinaria oportunidad también para las víctimas. Por eso siempre se ha hablado de que las víctimas estamos precisamente en el centro del acuerdo. Y en cuanto a la condición de víctima, pues el haber estado secuestrado por las FARC pues me permite de alguna manera dimensionar, así sea una parte del dolor que sienten muchas víctimas por el conflicto. Pero me genera también una doble responsabilidad, y es que no solamente tengo una responsabilidad ante el señor presidente, que me ha brindado esta enorme tarea y muy importante responsabilidad, sino también ante las víctimas. Y las víctimas con toda sinceridad le dicen a uno: hombre, Alan, ayúdeme, mire que usted sí es víctima, usted sí me entiende, usted sí me va a ayudar. Y yo tengo que responder con toda sinceridad: sí, yo sí soy víctima, yo sí lo entiendo, yo sí quiero ayudar, pero la tarea es gigantesca, porque como dijimos ya, estamos hablando de más de 8 millones de víctimas, que eso es todo un país. Entonces se requiere hacer un gran esfuerzo, no solo desde la unidad, sino desde todo el Estado colombiano y toda la sociedad. Por ello es tan importante la tarea que tenemos, y por eso es fundamental que no solamente se mire el esfuerzo que hace la unidad, sino el esfuerzo que hace el gobierno y el esfuerzo que se hace en toda la sociedad, porque las víctimas, desde luego, necesitamos de su comprensión y necesitamos también del apoyo de toda la sociedad.
Claro que sí, hay mucho trabajo por hacer y es muy importante también que ustedes estén en la cabeza porque se sienten identificados con esa situación, pero aquí estamos viendo las caras y los rostros del conflicto a través de las víctimas, pero también tenemos que revisar las cifras que son bastante alarmantes, por decir menos. Según el Registro Único de Víctimas, el 17% del total de la población de Colombia es víctima del conflicto armado. Oigan esto, con corte el 1 de noviembre de 2016 son 8.268.758 las personas registradas como víctimas y del total de hechos victimizantes registrados, el 82% ocurrió antes del año 2010. Por eso los invito a que veamos este video que presenta un poco los resultados de registro de las víctimas durante este año 2016. A mí me gustaría volver a mi pueblo, pero que cesara la violencia. No veía a mi hermana hacía 9 años y estoy muy contenta por haberla visto. Uno tiene que acogerse al dolor, sentirlo, no vivir con él. El dolor hay que dejarlo a un lado y nosotros echar para adelante. Ahí por quién más uno vivir. Uno tiene que pensar el futuro, la familia, los hijos. Entonces yo le pido a todas las mujeres que denuncien, porque la vida es muy linda, pero hay que saberla vivir, que para adelante es para allá. Bueno, y para hablar justamente de estas cifras que acabamos de ver, le damos la bienvenida al subdirector de Valoración y Registro, el doctor John Ricardo. Muy buenos días, pero antes de pasar con él, quiero recordarles a todos ustedes que nos siguen desde sus casas o desde sus lugares de trabajo que a partir de este momento y durante toda la transmisión de esta rendición de cuentas, ustedes también pueden participar con todas sus preguntas, sus opiniones o inquietudes a través de los siguientes canales. Tienen líneas nacionales de atención telefónica que son 018 8000 11 19 45, 018 8000 11 13 46. Tienen también la línea local 220-1808. Por video o videochat en la web está en www.unidadvictimas.gov.co. También a través de las redes sociales, el Twitter que más se mueve y ustedes lo utilizan a través de @unidadvíctimas o con el hashtag numeral cumplimos a las víctimas. Muy bien, señor subdirector, hace pocas semanas la dirección tuvo una jornada nacional de notificación para el ingreso al registro único de víctimas. ¿Cuál es el balance de esta jornada? Gracias, buenos días Beatriz, doctor Alan, asistentes. Nosotros el pasado 12, 13 y 14 de noviembre tuvimos una jornada nacional de notificación masiva. La hicimos en 29 ciudades principales e intermedias con unos positivos y satisfactorios resultados. En total logramos notificar 24.844 personas que estaban siendo declaradas dentro del registro y las cuales pudimos decirles acerca de su estado de inclusión o no inclusión. En total fueron 12.750 personas las cuales quedaron incluidas en el registro y 12.009 personas las cuales no quedaron incluidas en el registro. Esta fue una jornada simultánea y histórica para nosotros. Nunca en tan corto tiempo habíamos logrado notificar tan pocas personas en el registro. Hoy en día nosotros podemos estar muy orgullosos de haber acompañado a todas estas personas y víctimas en un acompañamiento presencial, un acompañamiento directo hacia ellos donde se les pudo decir uno por uno, con un acompañamiento personalizado,
cuál era su estado real de inclusión y en ese estado las vías que él tiene para en un momento dado interponer recursos acerca de su no inclusión y poder entonces acceder a las vías que la Constitución le da para dirigirse hacia la unidad de víctimas. Quisiera también decir de que esta gran estrategia que logramos hacer nacional masiva la pudimos acompañar de otras estrategias que en conjunto lo que están dando es que logremos disminuir los tiempos de atención a esa víctima y que finalmente nosotros logremos en lo que la ley nos ha otorgado de los 60 días para poder comunicar a esa víctima y su declaración acerca de su estado de inclusión o no inclusión, esos tiempos los hemos podido acortar. Y eso lo hemos hecho también con la estrategia direccionada desde el doctor Jara para que logremos reducir los tiempos de calidad, por ejemplo, que estábamos haciendo sobre los actos y los cuales hoy en día son tiempos ya que hemos pasado de 2 meses, que era lo que estábamos teniendo por cada víctima en promedio de calidad, a una calidad en línea y que antes de una semana logremos estar con su acto ya totalmente desarrollada la calidad. Esto también nos ha llevado a que logremos una reducción bastante importante sobre el rezago que traía la unidad de víctimas de todos aquellos declarantes que no habían podido ser notificados. Al iniciar el periodo en este último semestre, hacia mitad de año, teníamos 110.000 personas que habían declarado y los cuales no habían sido valorados. Hoy en día esa cifra la hemos podido reducir a 42.000 nuevos declarantes sin valoración, es decir, hemos podido evacuar 60.000 de esas declaraciones que estaban pendientes. Y nuestra gran meta para diciembre de este año, terminar el 2016, es terminar con 20.000, para pasar año y en el primer bimestre estar totalmente al día con ese tema de declaraciones pendientes por valorar. Muy bien, pues muchísimas gracias, señor John Ricardo Morales, por habernos dado ese panorama actual del registro de las víctimas. Y pues, directora Alan Jara, son 8 millones de víctimas, son 8 millones de razones por las que trabaja la entidad y pues como decíamos, es una cifra penosa para nosotros como sociedad. Más allá de eso, cuéntenos un poco del perfil de estas víctimas. Así es, Beatriz, es una cifra enorme la que hay. Y desde luego nuestro registro permite también clasificar a las víctimas. Debo decir que aproximadamente la mitad son mujeres y la mitad son hombres, pero hay una mayoría de mujeres afectadas por el conflicto. Otra cifra importante a destacar es que en el registro se considera también, en la medida que la víctima así lo quiera manifestar, la distinta composición étnica. Aproximadamente el 10%, es decir, más de 800.000 personas se reconocen como afrocolombianos, el 2% se reconocen como miembros de los pueblos indígenas y hay también en ese registro una discriminación por estas edades que nos permite también dimensionar la afectación del conflicto, que no es solamente para quienes están hoy en su edad productiva, sino que incluso también afecta a otros sectores de la población. Hay unas cifras que a mí me alarman mucho. 512.000 niños menores de 5 años son víctimas del conflicto. Más de 2.400.000 víctimas son menores de edad, menores de 18 años. El 54%, es decir, algo más de 4 millones, están en edad productiva. Pero también hay una cifra importante de la población que es adulto mayor, que está enferma, que tiene necesidad de ese acompañamiento del Estado. De tal manera que tenemos una relación muy clara de la afectación que ha causado el conflicto y también de dónde se encuentran. Aproximadamente la tercera parte, el 35% de las víctimas viven en las grandes ciudades, en las capitales, donde de pronto el conflicto no ha golpeado directamente,
pero donde las víctimas del conflicto tuvieron que llegar a refugiarse allí de la afectación del conflicto. O sea, es un problema de toda la sociedad. Claro que sí, todos somos responsables, a todos nos duele porque en algún momento podríamos tener como víctima a nuestro hermano, a nuestro papá. Uno nunca sabe cuándo podrá ser víctima uno mismo. Por eso es tan importante este tema de la unidad para las víctimas y por eso justamente vamos a iniciar ahora el análisis al trabajo de la Dirección de Gestión Social y Humanitaria. Le vamos a dar la bienvenida a su director Ramón Rodríguez Andrade y al beneficiario del proyecto de infraestructura social y comunitaria Alexander Vega Plata, que es líder comunitario de la JAC, Capitán Largo del municipio de Ábrego, en norte de Santander. Y vamos a ver el siguiente video. Allá es la terminación del conflicto y acá es la construcción de paz. Necesitamos un espacio donde reunirnos, donde hacer las asambleas, donde tener un espacio también de albergue para alguna situación de violencia. En cualquier momento se puede presentar una emergencia y no teníamos espacio donde albergar a la gente. Estamos precisamente en el centro humanitario comunitario, que fue pues una iniciativa de todas las comunidades. Aquí hacemos nuestras asambleas, aquí hacemos nuestras reuniones con algunos líderes comunitarios, con asuntos de tierras también, y también hacemos nuestras fiestas patronales. No lo hacen, baila, ¿por qué no lo hacen? En las instituciones hemos recibido ayuda de muchas instituciones, en este caso de la unidad de víctimas. No hubiésemos podido comprar todas las 80 sillas, ni los materiales que teníamos, podríamos haber comprado máximo el 10% de lo que nos donaron. Entonces, esa es una contribución a la educación, a la formación, porque si los niños tienen donde sentarse, van a estar cómodos, pueden recibir las clases de mejor forma. Para mí fue muy excelente el momento. Desde el principio había una dificultad, pero poco a poco fuimos mejorando y ya con la conversación, con diálogos, ya mejoramos y hasta el último dio final. Y gracias a ello también se le agradecemos por tener una ayuda como hoy. Estoy viendo mucha ayuda a nosotros que nunca hemos tenido. Bueno, y esta mañana el líder comunitario Alexander Vega no pudo acompañarnos porque tuvo lamentablemente una calamidad doméstica, falleció uno de sus familiares y por esa razón pues hoy no puede estar en esa rendición de cuentas, pero le pregunto justamente al director Rodríguez Andrade, ¿cuál fue el panorama de la Dirección de Gestión Social y Humanitaria de la Unidad durante este año 2016? Muy buenos días, Beatriz, muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos acompaña, a las personas que nos acompañan en el estudio, especialmente a las víctimas, 8 millones de razones que nos tienen trabajando día a día. Beatriz, pues específicamente se ha trabajado dentro de toda la ruta que tenemos para la atención a las víctimas, iniciando, la dirección tiene dos subdirecciones, la subdirección de prevención y atención de emergencias y la subdirección de atención a asistencia humanitaria. Dentro de la subdirección de prevención y atención de emergencias, pues hemos estado apoyando a los municipios en subsidiariedad. Sabemos de las necesidades que tienen los municipios en la atención inmediata a las víctimas y allí hemos estado apoyando 220 entes territoriales en la atención a esas víctimas que nos llegan día a día y les llegan a las administraciones en forma individual para que las puedan atender. Eso sin desconocer que cuando se nos presentan las emergencias humanitarias, estamos hablando en el transcurso del 2016 aproximadamente 40 emergencias humanitarias hemos atendido, pero esto es un equipo interdisciplinario que tenemos en la subdirección que nos permite estar monitoreando en todo el territorio las posibles emergencias. Todos los días hacemos una bitácora diaria de eventos. Esa bitácora le hacemos un monitoreo y nos permite estar pendientes de cualquier emergencia humanitaria que puede presentar en el país. Para eso entonces tenemos el apoyo en la subsidiariedad a los municipios, porque sabemos que hay municipios que son muy pequeños, que su presupuesto es muy reducido y hay víctimas que le están llegando a los alcaldes. Entonces la idea es poderlos apoyar en esta fase de la inmediatez en la subsidiariedad. También tenemos todo el apoyo, como lo manifestaban en el video, de proyectos de infraestructura social y comunitaria que nos permite también
llegar a las víctimas en fases de prevención y en fases de atención. Prevención en esos establecimientos educativos donde podemos fortalecer para que los niños estén en el establecimiento educativo, que manejen la contrajornada, que se les pueda mejorar el tema del mobiliario de la institución educativa, también unas intervenciones muy pequeñas en temas de salud que podemos hacer, pero lo que busca siempre los proyectos de infraestructura social y comunitaria es llegar a estas comunidades e identificar unas intervenciones que son muy rápidas, que son muy fáciles de atender y que nos permiten atenderlas en menos de 48 horas. Siempre buscamos que nuestra atención por parte de la unidad, con estas 8 millones de razones que tenemos, es poder atender en la fase de la inmediatez muy rápido a las víctimas. También tenemos, después digamos, de la fase del registro, viene todo el tema de la ayuda humanitaria de emergencia y, digamos, la ruta de atención. Lo hacemos a través de, como lo manifestábamos, de nuestros 143 puntos de atención, los 22 centros regionales, que es donde las víctimas llegan, y lo que buscamos es que tenga una atención integral donde esté toda la institucionalidad, donde puedan acceder a la ruta y puedan tener la atención integral y que puedan tener, digamos, las víctimas una atención. Eso es lo que buscamos siempre allí, es mejorando, hacemos jornadas, mejoramos, hemos establecido en 19 centros regionales el sistema de turnos para que las víctimas no tengan que tener las colas que anteriormente teníamos, que nos facilite el tema de la atención, que no tenga que amanecer haciendo una cola para que puedan recibir un tema de la atención. Eso, digamos, ha sido una directriz. Hemos estado trabajando con cada uno de los procesos y un proceso de reingeniería que, digamos, el doctor Alan ha pedido en todos los procesos que tenemos dentro de la dirección, lo que ha permitido el mejorar el tema de la atención y la asistencia y el acompañamiento de las víctimas en cada una de las fases que manejamos dentro de la dirección. Ok, y nos dimos cuenta que la Unidad para las Víctimas financió el proyecto Construcción del Polideportivo del Corregimiento de Capitán Largo, porque la entidad aportó allí 46 millones de pesos en materiales de construcción. La alcaldía puso la obra de mano calificada, mientras que la comunidad aportó alrededor de 17 millones de personas. Lástima que no estaba aquí el líder comunitario Alexander Vega para preguntarle el impacto de todo este proyecto allí en esa comunidad, pero usted bien sabe la reacción de la comunidad, de la gente, de la cara, de cómo han cambiado desde que ustedes están allí también ayudando y aportando en su trabajo. Sí, Beatriz, es un mecanismo que nos permite la integridad entre lo que es el ente territorial, la misma comunidad. En unos casos conseguimos el apoyo de terceros, a veces la cooperación internacional, el CICR ha estado allí, y otros organismos de cooperación internacional donde ellos colocan el tema de la mano de obra. ¿Qué buscamos? Que sean respuestas muy rápidas. Como lo dice la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, respuesta rápida frente a unas necesidades, y para uno es muy gratificante y para toda la unidad es ver cómo se articula la comunidad. Cuando nosotros colocamos los materiales, la comunidad coloca la mano de obra no calificada. A veces la alcaldía, como no tiene capacidad, coloca la mano de obra calificada con un ingeniero, un maestro que dirija la obra, pero es ver unas soluciones y más cuando la comunidad le envía a uno la foto donde dice, mire, ya terminamos la obra, hicimos una reunión de todas las familias, en un caso de un colegio que teníamos, el colegio reunió a los padres de familia, establecieron una jornada, cada uno enterró una parte de la manguera que tenía que llevar el agua para la institución educativa y logramos que en esa contrajornada estuviera, no aparte de la jornada de la mañana en las clases normales, sino en la contrajornada estuviera el SENA articulado para que los jóvenes no salieran solo bachilleres técnicos, sino que tuvieran una especialidad a través del SENA. Entonces allí salían ya técnicos, aparte de bachiller, técnico en explotaciones diversificadas, explotaciones agropecuarias, y el problema era que no llegaba el agua y estaba a 3,5 kilómetros. La gobernación colocó unos recursos donde se hicieron todo el tema de los tanques desalinadores, nosotros colocamos los materiales y la comunidad colocó la mano de obra. Entonces cuando le envían a uno, le dicen, mire, ya tenemos el colegio, ya está llegando agua de 3 pulgadas al colegio y no se nos permite llevar a los potreros, nos permite. Es gratificante y nos permite también un tema de prevención del reclutamiento, prevención del uso del tiempo libre para los jóvenes. Entonces, es muy gratificante, es importante de este tipo de intervenciones y lo más importante es que son muy rápidas,
rápidos para dar respuesta. Claro que sí, me estaba diciendo mi productor, que ahorita dije 17 millones de personas, 17 millones de pesos fue lo que aportaron, lo que aportó la comunidad para la construcción de este polideportivo, pues que le ha cambiado un poco la vida y el funcionamiento y la dinámica de esta comunidad. Yo quiero saber bien los niños, las niñas y las adolescentes, cómo se han beneficiado de este proyecto. Siempre, digamos, a veces buscamos en los proyectos de tener la evidencia de lo que había antes y el después, el antes y el después. Cuando encontramos de que estaban jugando en una cancha de tierra donde no tenían, digamos, lo básico, y cuando también vemos que toda la comunidad está trabajando, llevando sus carretillas, están organizando, están haciendo el replanteo de la obra, cuando están fundiendo el tema de las placas, cuando ya llegan, cuando se hace la inauguración, y después le muestran y le envían fotos del campeonato de microfútbol, el campeonato de básquetbol que están haciendo en esta institución educativa, pues es gratificante. La ocupación del tiempo libre de los jóvenes, allí las escuelas deportivas que pueden, digamos, salir de esta iniciativa, es bien interesante y, digamos, es demostrar. Nosotros siempre buscamos que haya una foto del antes y el después para mostrar, digamos, el impacto que tienen las obras en la comunidad. Es cierto, y muchas personas a lo mejor a veces en la sociedad estamos muy acostumbrados a que todos nos lo den, pero esto es como un fiel reflejo del trabajo en alianza entre la unidad, entre la administración municipal y también de la comunidad, de las personas mismas. Por eso es importante también que todos participen en la construcción de este tipo de proyectos, ¿no? Sí, es muy importante que todos participen. Y por eso le decía, a veces hay alcaldías o entes territoriales que no tienen los recursos y buscamos la participación del tercero, logramos la cooperación internacional que esté también. Eso también nos da un tema de garantía sobre el tema de la ejecución de recursos y una confiabilidad que tiene, digamos, la cooperación internacional frente a la intervención que está haciendo la unidad de víctimas. Colocan recursos, financian el tema de la mano de obra, nosotros solo colocamos el tema de los materiales, somos muy claros desde el comienzo, y también esto es un tema de focalización, todo, digamos, dentro de la dirección y el tema de la unidad de víctimas es un tema de focalización, corresponde a un tema de focalización. Verificamos el número de víctimas que tenemos en el municipio, verificamos el índice de presión que lo identificamos por el número de declaraciones que se están colocando y el área de registro nos lo facilita, y esas focalizaciones pues obedecen a respuesta a unas necesidades que tienen y a unos municipios que tienen un impacto significativo por el tema de ser receptores de población víctima. Claro que sí, muchísimas gracias, doctor Ramón, por habernos dado pues todo este panorama. Felicitaciones por este gran proyecto en esta comunidad. Nosotros vamos a hacer una pausa muy corta, pero ya volvemos con esta rendición de cuentas nacional 2016 de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Volvemos en segundos. Estamos de regreso aquí en Canal Institucional de la Rendición Nacional de Cuentas de la Unidad para las Víctimas y vamos a tocar el tema de las reparaciones. Director Alan Jara, ustedes llevan, hay 8 millones de víctimas para reparar. La unidad ya lleva 5 años en funcionamiento y hasta el momento pues se han logrado reparar al menos 1 millón de ellas. ¿Esto podría tomarse como una cifra desalentadora para ustedes? Para nada. La verdad es que Colombia ha hecho una cosa inédita en el mundo y es empezar a reparar víctimas antes de terminar el conflicto. Eso significa que lo que se ha hecho en estos 5 años es en medio del conflicto. Hoy, cuando tenemos esa oportunidad histórica de terminar el conflicto, pues sin duda va a permitir fortalecer muchísimo todo lo que tiene que ver con reparación, que no es solamente una indemnización, es la atención integral que tiene que dársele a la víctima. Y el esfuerzo que se ha hecho hasta el día de hoy, más de 640.000 personas víctimas que se han indemnizado, pues es también una cifra enorme y un gran esfuerzo fiscal. 640.000 personas es como si llenáramos el estadio del Campín 16 veces. Eso es lo que ya ha hecho Colombia, que es 7 veces más que lo que se ha hecho en toda América junta, de tal manera que cuando estamos hablando de ese número de personas, debe dimensionarse. Ahora, si esto lo comparamos con los 8 millones, con nosotros mismos, con Colombia, entendemos que nos falta mucho por hacer todavía y eso lo reconocemos y somos los primeros
en llamar la atención sobre ello, pero que también ahora en esta coyuntura pues va a poder fortalecerse todo lo que tiene que ver con reparación. Pero además de esto, entendiendo cómo esos 8 millones de compatriotas requieren no solamente esa atención en lo que tiene que ver con una ayuda humanitaria o con una indemnización administrativa, sino requieren toda la oferta del Estado. Y aquí es donde la acción no es solamente desde la unidad para las víctimas, sino de todo un sistema del cual hablaremos más adelante. Claro que sí. Mientras tanto, invito a nuestros televidentes para que miremos un video justamente sobre las reparaciones a las víctimas. El miedo es una cosa que yo creo que lo sentimos todo el mundo. Y el derecho a la paz es un ahuyento del miedo. El tejido social se trata de recuperar todo aquello que en un tiempo existía antes de lo que pasó el desplace. Uno se va como desahogando, le va contando a las personas a uno antes le van motivando a uno, no, hay que salir de esa crisis, de eso que pasó ya, no tener eso en la mente, aunque es muy duro sacar del corazón lo que ya sucedió, ¿cierto? Y familiares como incluso que fallecieron en todo eso, pero créame de que una visita de ustedes y darnos como una voz de aliento, eso hace de que uno salga de lo que lo tiene uno complejado. Nosotros, como seres humanos, todos cometemos errores, ¿cierto? Pero el perdón es muy importante, que todos nosotros debemos perdonar, ¿cierto? De corazón, ¿sí? Y aprender a aceptar ese perdón o esas disculpas que se nos piden desde que se hagan de corazón. Qué bonito eso que dijo al final, el perdón es lo más importante. Pero para ver y explicar un poco más a fondo qué quieren decir todas estas cifras que acabamos de ver, y me saludo hasta ahora al doctor Altus Alejandro Vaquero, director de reparaciones. En la práctica, ¿qué significan todas estas cifras que a veces los colombianos del común pues no vemos más allá de cifras? Sí, muy buenos días para todos. Beatriz, doctor Alan Jara, director de la unidad. Eliana Asprilla, víctima del conflicto. La verdad que el principio de dignidad humana sustenta el carácter axiológico de los derechos a la justicia, a la verdad, a la satisfacción y a las garantías de no repetición. Realmente la reparación integral tiene como sustrato ontológico precisamente estos principios que nos permiten a nosotros actuar día a día. La reparación a las víctimas durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha sido acompañada de un plan de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, el cual nos ha permitido identificar cerca de 890.000 pares de reparación que obedecen a una entrevista personal con cerca de 89 preguntas. Estas preguntas no buscan otra cosa que identificar las necesidades de las víctimas. Realmente el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y a la cabeza de la unidad de reparación y atención a las víctimas, el doctor Alan Jara, hemos reparado 645.000 víctimas en lo corrido de estos 5 años de aplicación de la ley 1448 del 2011 y sus 3 decretos étnicos. Realmente lo importante aquí es mencionar que en esa reparación hacemos un enfoque diferencial que nos permite precisamente hacer una discriminación positiva en el entendido de que tomamos a las personas por razones de sexo, género y otras características fundamentales que permiten que hagamos esa discriminación para hacer un trato diferenciado, es decir, una discriminación positiva. Realmente las medidas de satisfacción son muchas, hacemos formación profesional y técnica, realmente adquirimos y mejoramos las empresas productivas de las víctimas, adquisición de viviendas nuevas o usadas. Realmente todo el componente de satisfacción que contiene la ley 1448 de 2011 ha permitido que podamos realmente indemnizar a todas estas víctimas y acompañarlas no solo con la indemnización, sino con ayuda psicosocial, con ayuda que ya mencioné de satisfacción en todos sus proyectos de vida. Realmente en el año 2013 la Corte Constitucional
nos ordenó hacer una importante inversión en otro hecho victimizante, el desplazamiento forzado. Para tal fin nos tocó acompañar a cerca de 190.000 víctimas, circunstancia que ha hecho que tengamos que indemnizar en plata a 800.000 millones de pesos ha costado este nuevo hecho victimizante que hoy día acompaña a los demás hechos victimizantes. Realmente la inversión total es cercana a los 4 billones de pesos. Bueno, doctor Altos, pues es muy importante saber todas estas cifras, el trabajo desde los funcionarios de la entidad, pero también es muy importante saber aquí de primera mano el testimonio de las víctimas. Por eso quiero saludar a esta hora, en esta rendición, a Eliana Asprilla. Ella es víctima de desplazamiento forzado. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Quiero preguntarte cómo ha sido el tránsito de la ruta de la reparación, justamente para ti que has sido víctima del conflicto. Buenos días para todos. Yo soy víctima indirecta. Mi mamá fue la que sufrió el hecho victimizante, la que se desplazó de la ciudad de Quibdó, en el Chocó. Y pues a medida de eso, pues nosotros, mis 3 hermanos y yo, nos venimos a la ciudad de Bogotá. Aquí pues empiezo pues mis estudios, termino el bachillerato y empiezo mi carrera tecnológica en la Universidad Distrital, y cuando termino mi carrera sigo a la profesional y ahí entro con el Fondo para la Reparación de las Víctimas. ¿Cómo ha sido ese acompañamiento y digamos ese apoyo de la unidad para ustedes y bueno, para tu mamá y tú que has podido también ser beneficiaria de eso? Bueno, el acompañamiento en nuestro caso ha sido muy gratificante, pues nosotros hacemos parte de una organización de reparación colectiva que se llama FROMUPAS, y a partir de eso pues se ha venido todo el proceso de reparación a nosotros como familia, y en mi caso pues con el fondo para terminar y culminar mis estudios. ¿Cómo trabaja justamente ese proyecto? Cuéntanos un poquito de eso para que nuestros televidentes también tengan acceso a esa información. Bueno, el proyecto vincula a víctimas del conflicto que se encuentren en la carta, y pues el tema es que la inscripción es muy sencilla. Obviamente no hay cupos para todas las personas, pero el acompañamiento siempre es continuo. Ellos lo están llamando a uno, hay proyectos y hay programas para el tema de la condonación del crédito, porque de hecho es un crédito condonable. Y mientras pues uno culmine sus estudios universitarios y presente todos los programas que ellos nos presentan desde la plataforma del acompañamiento, pues uno accede a que le condonen el crédito. ¿Y tu mamá cómo está ahora? ¿Cómo va después de todo este proceso de ya haber cambiado un poco su vida, su rutina, de verte a ti también trabajando por los demás? No, pues ella está muy bien. Mi mamá siempre fue líder comunitaria, de hecho, ese fue uno de los que se presentó para el tema del desplazamiento, pero ella aquí en la ciudad de Bogotá continúa con ese trabajo, y ella, pues eso no es algo innato de ella, y pues es la que me ha formado en ese tema de participar, de conocer la ley de víctimas y trabajar con los jóvenes, pues para mejorar las condiciones de la población víctima. Te hago una pregunta, Eliana, en esto de la reparación, ¿creerías que se debe un poco priorizar la indemnización para las víctimas, tal vez por edad, para los niños? ¿Qué piensas tú al respecto? Yo considero que sí, se debe priorizar a las personas. Yo considero que principalmente las mujeres que son víctimas y que son madres cabeza de hogar, pues en mi caso, digamos, mi mamá es una mujer que le gusta el trabajo comunitario y a ella le gustaría mucho terminar una carrera social. Ella tiene un técnico y quiere terminar su profesión, y pues yo creo que las mujeres víctimas tendrían que tener ese acompañamiento, porque ellas necesitan poder salir de ese rasgo de violencia en la que vienen y poder mostrarse ya totalmente sanas y totalmente felices para poder llevarle a la comunidad todo ese sanar de ellas por medio de la educación, creo yo. Claro que sí, doctora Alan, ahorita nos estaba diciendo que hay muchísimas más mujeres víctimas del conflicto. ¿Se podría, digamos, priorizar de esta forma que nos dice Eliana?
¿Sería factible para la unidad? Es que la afectación a la mujer no solo es como víctima, sino que muchas veces también han tenido que cambiar su rol y se convierten en unas sobrevivientes y con una carga extra de responder por sus hijos, sus hijas. Entonces, indudablemente tiene que haber unos criterios que nos permitan esa priorización, porque la misma ley prevé que es imposible atender 8 millones de personas en un solo instante. Por esa circunstancia es que estamos planteando cómo en el decreto de priorización se establecen esos criterios. Por ejemplo, la condición de género, el tema de la edad. Una persona mayor tiene que tener la posibilidad de recibir esa indemnización administrativa de manera oportuna. Quienes están enfermos, con enfermedades terminales, con enfermedades catastróficas, también requiere ese esfuerzo especial y que se logre hacer esa asignación con una proporcionalidad en los territorios, porque Colombia es un país de regiones y esas regiones también deben considerarse. Usted mencionaba, Eliana, el caso del Chocó, por ejemplo. También hay otros criterios frente a los hechos victimizantes, que también son distintos, la afectación es distinta y la gran mayoría de personas en Colombia víctimas del conflicto lo son de desplazamiento forzado. Por tanto, hay que hacer allí un énfasis especial en ello. Claro que sí, bueno, bien importante este punto. Y ya comienza el público a ser parte también y a integrarse en esta rendición de cuentas. Saludamos hasta ahora, tenemos una llamada aquí en estudio, Luz Estela Romero, desde la ciudad de Cali. Luz Estela, muy buenos días. Adelante, ¿qué tienes para decirnos? Gracias. Primero que todo, mandarle muchas bendiciones a la doctora Lanjara y dar las gracias porque el proceso de recuperación emocional aquí, sobre todo para mí, ha sido de gran ayuda. Mi pregunta puntual es, ahora que está este proceso casi finalizando e iniciando este proceso de perdón, que es la única forma que sanamos, ¿vamos a seguir teniendo esta ayuda de recuperación emocional? O sea, ¿vamos a seguir teniendo este acompañamiento o se va a terminar? ¿Qué va a pasar con nosotros en el 2017? Muchas gracias y muchas bendiciones. Muchas gracias, Luz Estela, muy amable por esas bendiciones. Igualmente, de corazón a todos les deseamos lo mismo. Mire, con la terminación del conflicto se va a fortalecer toda una serie de acciones que se hacen desde la unidad y entre ellas, desde luego, todo lo que tiene que ver con la atención psicosocial, porque es muy importante, y usted lo mencionaba, Luz Estela, este tema es vital para el perdón y para la reconciliación. La decisión de perdón, Beatriz, es un tema muy personal, muy de uno, muy en familia, que tiene que adelantarse y que es la manera de superar el conflicto. No, víctima seguirá siendo uno siempre, pero la manera de ver la vida, de pensar en los hijos, de pensar en las nuevas generaciones, hacen que sea determinante para uno poder perdonar. Pero esa es una acción individual y muy difícil de adelantar, y cada víctima lo recibe de manera diferente, de tal manera que actúa también de manera diferente. Pero la reconciliación tiene que ser ese gran propósito nacional. Programas como el que hablábamos con Ramón, programas de reparación colectiva que adelanta la dirección a cargo de Altus, sin duda ayudan a reconstruir el tejido social. Y esa reconstrucción del tejido social hace parte de lo que llamamos construcción de paz. El acuerdo permite ponerle fin a este conflicto y ahora viene la fase de construcción de paz en los territorios con acompañamiento psicosocial. Así que, Luz Estela, todos estos proyectos tienen que fortalecerse. Aquí, en la terminación del conflicto, está la gran oportunidad para el país y desde luego también para las víctimas. Claro que sí, es que la reparación no solo es el apoyo económico, también hay que reparar los sentimientos, la parte emocional, y eso también es una construcción que debemos hacer todos. Así que vamos a hacer una breve pausa aquí en Canal Institucional, pero ya volvemos con esta rendición de cuentas nacional de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. No se despeguen, volvemos.
Continuamos aquí en Canal Institucional de esta rendición nacional de cuentas de la Unidad para las Víctimas, y antes de seguir hablando de toda la gestión de este año, les recuerdo que ustedes también pueden hacer parte de esta rendición comunicándose con nosotros con las líneas que tenemos a disposición. Ellas son 018-111-945, 018-111-946. También hay una línea local que es el 220-1808, el videochat o la videollamada en la web www.unidadvictimas.gov.co, o también a través de las redes sociales, especialmente en el Twitter, @unidadvíctimas, con el hashtag 8 millones de razones, para que ustedes también cuenten con sus preguntas. Ahora sí, vamos a comenzar con el balance de la Dirección de Gestión Interinstitucional, y para este segmento nos acompañan aquí en el estudio la señora Diana Marcela Morales, directora, y también en el estudio están presentes todos los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas. En su representación nos acompaña el señor Odórico Guerra, coordinador de esta mesa. Y para ponernos en sintonía, los invito, amigos televidentes, a ver el siguiente video. Este proyecto es como el principio, o sea, el arranque para uno para seguir trabajando. Ya nos dieron el material, ahora de nosotros depende poner nuestro empeño para seguir adelante, o sea, no solamente recibir y quedarse uno estancado ahí. Entonces el esposo mío se animó y dijo, vamos a ver, y si voy a sembrar café, dijo él. Y se puso, y bueno, vinieron unos técnicos del comité y le enseñaron a sembrar y café. La cooperativa es una herramienta que une partes, y en ese sentido creo que va a unir a la comunidad para trabajar por un mismo propósito, y va a servir de herramienta para que el Estado y la comunidad podamos canalizar el desarrollo que tenemos pensado que en un futuro podemos alcanzar. Hablar de reconciliación también es hablar de el cierre de esas brechas entre el sector rural y el sector urbano, y estos proyectos nos ayudan a esa interacción y a esa comunicación entre los diferentes sectores de la sociedad. Es importante que los entes territoriales, alcaldías, gobernaciones, la empresa privada se vincula a estos procesos, porque la construcción de la paz es de todos. La construcción de la paz no es del presidente de la República y las FARC y el ELN y las autodefensas. La construcción de la paz es de todos los campesinos colombianos, ciudadanos colombianos. Y es muchísimo más el compromiso de nosotros como ciudadanos de a pie, incluso que de las mismas personas que están armadas y que están en la guerra. Ya vamos a entrar a hablar de esta gestión interinstitucional, pero antes vamos con una llamada que tenemos desde San José del Guaviare. Saludamos a esta hora a la señora Leonor Ibarra, y tiene una pregunta justamente para el director Alan Jara. Muy buenos días, adelante, Leonor. Muy buenos días, doctora Alan Jara. Habla Leonora Ibarra de San José del Guaviare. Pertenezco a la mesa municipal, a la mesa departamental. Quisiera saber qué va a pasar con la indemnización de todas las víctimas, no solo del Guaviare, sino de todo el país. Bueno, Leonor, como lo veníamos diciendo, tenemos definido unos criterios de priorización para que, en la medida que se van asignando recursos, pueda irse evacuando cuanto antes la indemnización administrativa, y esto complementado con la oferta del Estado. Pero aquí hay una buena noticia muy importante también, y tiene que ver con el acuerdo que se firmó en días pasados con las FARC, y es que allí quedó claramente establecido que con bienes y recursos de las FARC también se va a indemnizar, se va a reparar de manera material a las víctimas de esta guerrilla. De esta manera se robustece este fondo, y sumado a todo el esfuerzo del presupuesto nacional, sumado a la gestión administrativa que adelantamos y complementado con la comunidad internacional, esperamos entonces que estos procesos de reparación se sigan acelerando
porque ahora el foco, el esfuerzo del Estado ya no va a estar en el conflicto, sino estamos en una nueva fase, y en esa nueva fase toda la oferta del Estado debe llegar a poblaciones como San José del Guaviare, que conozco bien, y que sin duda requiere, al igual que todo el territorio nacional, pues un esfuerzo extra que llegará con estas medidas que estoy comentándole. Muy bien, vamos a saludar al señor Odorico Guerra, director de la Mesa Nacional de Víctimas. Hablemos un poco de la importancia y el trabajo de ustedes durante este año 2016, Odorico. Buen día. Muy buenos días para todas y todos. Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí junto con mis compañeros y compañeras de la Mesa Nacional de Participación Afectiva de las Víctimas, representando a esas casi 1000 mesas municipales de víctimas, a las 32 mesas departamentales de víctimas y a la Mesa Distrital de Bogotá, que conformamos juntas aproximadamente 1033 mesas de víctimas en toda Colombia. Frente a lo que me decías sobre el tema de participación, pues las víctimas de alguna manera este año hemos sentido que hemos avanzado, nos hemos hecho más visibles, pero aquí también con el doctor Alan Jara, que hemos hecho algunos compromisos que esperamos que se puedan cumplir. Hay muchas cosas aún que las víctimas estamos esperando por parte de la unidad de víctimas, en cabeza de su director y también por parte de todo el gobierno. Este año para nadie es un secreto que hubo, yo diría que para nosotros, 3 hechos fundamentales en el tema de participación. El primero, que fue estar en la firma del primer acuerdo de paz que se hizo en Cartagena de Indias. El segundo, que fue participar en la firma del nuevo acuerdo en Bogotá. Tuvimos también el auto de la Corte donde reconoce a la Mesa de Participación de Víctimas como el mecanismo de participación oficial en el marco de la Ley 1448 y de las sentencias T025. Y yo agregaría un esfuerzo que las víctimas hicimos, que fue una cumbre nacional de víctimas que se hizo, donde estuvo el doctor Alan Jara también acompañándonos, la doctora Diana, que también está aquí, y fue un esfuerzo de las víctimas porque no, cada uno viajó con su propio pecunio, no tuvimos el apoyo institucional prácticamente, digamos que algunos aportes muy humildes y muy sencillos, pero el resto las víctimas lo hicimos. De esa cumbre nacional nosotros tenemos un documento que aspiramos a entregar mañana en el Congreso de la República, frente a ese también gran hito que sería comenzar a participar en el tema de la refrendación de las víctimas en el Congreso, que arranca el día de mañana. Entonces, todo esto para las víctimas como tal, nosotros que somos sus voceros y voceras, es bien significativo porque queremos estar allí como los verdaderos protagonistas y los más afectados por todo este conflicto. Oíamos cifras que resultan muy importantes, pero aún seguimos creyendo, como el lema mismo del presidente de la República, se ha hecho mucho, pero falta mucho por hacer. Entonces allí queremos que ojalá en todo el tema que tiene que ver con política pública futuro se pueda incluir más la participación de las víctimas directamente. Queremos ser de verdad protagonistas en todo momento, queremos participar, que ojalá no se sigan haciendo reuniones para definir temas de víctimas sin nosotras las víctimas. Entonces creería que esto de verdad serviría para que esas más de 8 millones de razones que tanto se han promocionado aquí hoy se vuelvan en 8 millones de satisfacciones, que de verdad pueda decirse que este país ha trabajado por esa reparación individual y colectiva para todos y cada una y cada uno de las víctimas de este país. Sí, señor, usted tiene toda la razón. Ustedes son los protagonistas y también pues, merecen estar ahí en todo este proceso y lo han hecho muy bien. Antes de seguir hablando, vamos a las redes sociales que ya se están moviendo con preguntas de los internautas a través de @unidadvíctimas. Le doy paso a mi compañera Paula, que tiene algunas preguntas a través del Twitter.
Claro que sí, muchas gracias, Beatriz. Y la primera pregunta que tenemos vía Twitter es de @CristianAlvarez85, quien pregunta: ¿qué están haciendo para garantizar la participación efectiva de las víctimas? En el exterior. El doctor Alan Jara nos responde. Bueno, podemos contestar ambas. Primero, lo que tiene que ver con la participación efectiva de las víctimas, ya lo decía el coordinador de la Mesa Nacional, Odorico Guerra, cómo es que se articulan estas 1033 mesas y cómo tienen que tomar una parte muy activa en la formulación de políticas, en la formulación de los planes de desarrollo, en la implementación de los mismos y todo lo que coordina desde la Dirección de Gestión Interinstitucional, que es lo que se llama el SNARIF, o sea, el Sistema Nacional de Atención Integral a Víctimas, tiene ese componente de víctimas y esa participación se debe garantizar desde el Estado, desde la Unidad para las Víctimas, y ya mencionaba Rodrigo qué ejercicios se han hecho. De esta misma semana, en 2 o 3 días, tendremos una nueva reunión con los integrantes de la Mesa Nacional de Víctimas y una invitación a los alcaldes y gobernadores de todo el país. Y es que esa decisión de contribuir para la participación efectiva de las mesas en sus respectivos territorios, pues es un compromiso que debe vincular a todas las entidades territoriales. Y hay un caso especial y es el tema, como mencionaba Paula en el Twitter, de las víctimas que están en el exterior. Allí claramente hay un subregistro y por esa razón se tomó la decisión de que a pesar de que se cerraba la declaración en junio del año pasado de los hechos ocurridos con anterioridad a esa fecha, manteniendo desde luego la de nuevos hechos, se mantiene también abierta la inscripción en el Registro Único de Víctimas para quienes están en el exterior, los connacionales, porque allí no ha habido la suficiente posibilidad de que estos compatriotas, que también son víctimas del conflicto, puedan inscribirse en el registro y hacer parte de la ruta integral que tiene la unidad. Entonces, en los consulados hay esa posibilidad de inscribirse en el registro, iniciar todo el trámite y de esta manera, articulando con la unidad para las víctimas, poderlos tener plenamente como sujetos de derechos que son también plenos y víctimas que lo son del conflicto armado en la atención que se haga desde la unidad. Claro que sí, después de esta intervención sobre las víctimas en el exterior y de esta pregunta que acabamos de ver vía Twitter, vamos con otra de las preguntas que nos envían también nuestros televidentes que nos ven ahora mismo en esta rendición de cuentas, y es de @margarita2022. Este año la alcaldía presentó un proyecto, pero no lo aprobaron. ¿Se puede volver a presentar? Claro que sí, se puede volver a presentar y estamos haciendo un ajuste que es precisamente de discusión con los integrantes de la Mesa Nacional de Víctimas, que esta tarde vamos a hacer una jornada de trabajo de cómo logramos que lleguen estos proyectos de cofinanciación a las víctimas en todo el territorio. Hasta el día de hoy se ha podido atender proyectos en muchos municipios, en muchos departamentos, pero aún nos faltan unas regiones del país que no se han atendido. Esto normalmente se hace con 2 convocatorias al año. Lo que estamos proponiendo y construyendo juntos con los integrantes de la mesa es que no tenga esas limitaciones, sino que pueda aplicar las víctimas, incluso más allá de la dificultad que puede tener un ente territorial de asociarse con otro, de tener los mecanismos de cofinanciación, encontrar unos mecanismos que nos permitan garantizarle a las víctimas. Pero en el caso de Margarita 2022, pues le decimos que sí puede volverlo a presentar, que la convocatoria se abrirá en el mes de enero con el nuevo presupuesto de la unidad y de las entidades territoriales, y esperamos que salga apoyado esa iniciativa y todas las que presenten, porque todas van en beneficio de las víctimas. Y tenemos más participación de la ciudadanía. A esta hora tenemos la llamada de Juan Carlos Martínez desde Barranquilla. Juan Carlos, muy buenos días y adelante con tu pregunta. Muy buenos días, gracias por la atención.
Mira, es lo siguiente, o sea, nosotros como desplazados de la violencia, como víctimas del conflicto, ¿cómo podemos acceder a temas de empleo, pues a buscar empleo, ¿verdad? Empresas que quieran contratarnos a nosotros y a su vez que nuestros hijos puedan acceder a educación superior. En mi caso de que soy desplazado y que soy víctima del conflicto, donde yo era una persona con unos ingresos interesantes en mi pueblo, pero ahora al ser desplazado, al ser humillado y todas estas cosas, yo ya no tengo nada de lo que en algún tiempo tuve, y mis hijos están sin educación, mis hijos no pueden acceder a educación y yo no puedo conseguir un trabajo digno porque pareciera que es un tabú contratar a desplazados. Entonces quisiera yo que me dijeran cómo puedo hacer, cómo puedo acceder a esos servicios. Bueno, Juan Carlos, mire, cuando yo hablaba del Sistema Nacional de Atención Integral a Víctimas, precisamente me refería a que desde la unidad pues no podemos dar una respuesta a todas las necesidades de la comunidad, pero sí el Estado tiene ese compromiso y por tanto las acciones que se hacen desde el Ministerio de Trabajo o desde el Ministerio de Vivienda o desde el Ministerio de Educación, para mencionar alguna de las 53 entidades que hacen parte del SNARIF a nivel nacional, más las 32 gobernaciones, más la totalidad de las alcaldías del país, debe garantizar que en su oferta esté incluida la población víctima. Hace pocas semanas, 2 o 3 tal vez, se hizo una convocatoria por parte del Servicio Nacional de Empleo del SENA, donde se ofrecía precisamente la oportunidad de empleo digno, de empleo permanente, con todas las garantías, exclusivamente para la población víctima. Esperamos que el año 2017 tenga muchísimas convocatorias desde las oficinas públicas de empleo. Es la instrucción que ha dado la ministra de Trabajo, la doctora Clara López, en el sentido de poder garantizar que las víctimas tengan acceso por una ruta expedita a estas oportunidades de empleo. Igual con el director general del SENA hemos venido hablando con eso, con el doctor Prada, y en cada una de las entidades queremos que haya esa ruta clara, directa, sencilla, para que las víctimas también puedan acceder. Desde luego hay programas para toda la población, pero en ellos debe también haber el componente de la población víctima, por lo que usted decía, es que nadie escogió ser víctima, nadie quiere ser víctima, y ser víctima no es el problema es el conflicto que causó esas víctimas, y por tanto lo que se requiere es ese abrazo de la sociedad, del Estado, de los distintos niveles de gobierno que le permitan a la víctima superar esa condición a la que el conflicto lo ha sometido. En el caso de educación, tenemos un convenio con el ICETEX que hay que fortalecerlo, los cupos son muy escasos, necesitamos fortalecerlo y entendiendo todas las dificultades que pueda haber en materia financiera para el Estado colombiano por las circunstancias difíciles del petróleo y las demás coyunturas de la macroeconomía, hay que entender también que esos esfuerzos que se hacen en cada una de las entidades deben tener ese componente. Entonces, a través de las páginas de las respectivas entidades, y si no tiene acceso a las páginas, a través de la página de la Unidad para las Víctimas, que está disponible, o si no, en los centros de atención, que también tenemos ya 22 de ellos, y en los puntos de atención, todos nuestros funcionarios tienen la obligación de, con mucha dignidad, con mucho respeto y con eficiencia, darle respuesta a las preguntas que tienen las víctimas, para que de esa manera, sin tener que poner derechos de petición, sin tener que poner tutelas, pueda haber la respuesta que la víctima está necesitando. Claro que sí, doctor Alan Jara, y también yo aportaría que es responsabilidad de todos nosotros, los miembros de la sociedad, de quitar ese estigma a las víctimas y poderlos reincorporar, poderlos hacer parte de nuestra comunidad, darles oportunidad, y así también facilitamos un poco esta labor de ustedes desde la unidad. Vamos ahora a saludar a la directora de la DGI, Diana Marcela Morales, para hablar justamente de esa relación nación-territorio. Doctora Diana, bienvenida. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Beatriz. Buenos días a todos los asistentes, en especial a las víctimas
y a representantes de diferentes entidades del sistema que nos acompañan hoy. Buenos días, Odorico, doctor Alan, buenos días. Sí, yo creo que el teatro, digamos, o el epicentro de la confrontación armada precisamente se ha dado en el territorio. Es allí donde están las víctimas. Por eso es tan importante que el gobierno nacional articule con las entidades territoriales y con los diferentes niveles de gobierno la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Para eso, la Unidad para las Víctimas, a través de la Dirección de Gestión Interinstitucional, ha desarrollado diferentes herramientas que nos ha permitido planear, articular y llevar a cabo de manera efectiva y eficiente la implementación de la política. Uno de esos ejemplos es precisamente de los que hablábamos anteriormente con la pregunta que nos hacían desde Twitter, y es la banco de proyectos o los proyectos de cofinanciación. Esta iniciativa nos permite de alguna manera generar condiciones de desarrollo territorial, de acciones conjuntas entre los diferentes niveles de gobierno que permita llevar acciones que dignifiquen la vida de las víctimas a través de proyectos de generación de ingresos, de proyectos productivos, de proyectos de seguridad alimentaria, entre otros, que permiten incidir de manera directa y real en el proyecto de vida de las víctimas. Desde 2013 a la actualidad hemos podido cofinanciar 42 proyectos en 179 municipios de 21 departamentos, en los que la mayoría, digamos, de los esfuerzos en términos de recursos ha sido de parte de la unidad, pero también hemos podido engranar los esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno. Para el segundo ciclo de 2016 logramos también aprobar 16 proyectos, es decir, aumentamos el número de proyectos que se habían cofinanciado anteriormente. Considero yo que un poco porque desde la Dirección General, desde el doctor Alan, nos ha dado esa directriz de fortalecer estos espacios de articulación con el territorio, porque consideramos que es la medida más aterrizada y más concreta de llegar a las víctimas y de generar condiciones que permitan superar esa condición de vulnerabilidad de las víctimas y buscar esa estabilización económica de la víctima. Este esfuerzo, digamos, en el segundo ciclo, también en la dinámica de articulación y de fortalecimiento del banco de proyectos, logramos a través de contratos plan del DNP sumar una inversión muy importante a estos proyectos, articular esfuerzos donde ellos tenían la figura de contrato plan y nosotros teníamos ya proyectos coordinados, formulados con la entidad territorial y con las víctimas o la población, digamos, objetivo de esos territorios. Por eso creemos que este también es parte, digamos, del hito o del resultado efectivo de esa articulación entre las entidades del orden nacional, no solo de la unidad, sino de otras entidades y las entidades territoriales. Claro que sí. Adicionalmente, tenemos otras herramientas, una asistencia técnica y una coordinación con las entidades territoriales para que de alguna manera las entidades puedan planear sus acciones correspondientes al desarrollo de la política pública de víctimas a través del acompañamiento y del diseño y planeación de los planes de acción territorial, de manera que a través de los principios de la concurrencia, de la subsidiariedad y complementariedad podamos de alguna manera entre todas las entidades y todos los niveles de gobierno llevar esta política pública de víctimas al goce, digamos, efectivo de los derechos de las víctimas. Directora Alan Jara, aquí en este trabajo de gestión interinstitucional valdría ese lema que dice la unión hace la fuerza, ¿no? Sin duda, porque como estamos hablando de una población de más de 8 millones de personas, entonces una sola entidad no podría lograr el mejor resultado. Por eso la misma ley de víctimas desde su concepción prevé el que se articulen estas entidades y prevé, por tanto, que esa articulación brinde el mejor resultado.
que la oferta del Estado le llegue a la víctima, sin que la unidad tenga que convertirse en una ejecutora de distintas iniciativas, pero sí que cada una de las entidades, el Ministerio de Salud, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la atención psicosocial, o el Ministerio de Trabajo en lo que tiene que ver con la oferta de empleo, y así sucesivamente pueda complementarse esa acción, porque esta es una decisión del Estado, del gobierno en su conjunto. Este gobierno no solo tomó la decisión de impulsar esta ley, de reconocer el conflicto, sino también de crear una institucionalidad y un sistema jurídico y un sistema administrativo que permita dar la mejor respuesta. Y es así, unidos, pero no solo las entidades del Estado, la unión también, desde luego, tiene que incluir a toda la sociedad y partiendo del punto de vista de las necesidades de las víctimas. Es cierto. Vamos avanzando en esta rendición de cuentas y en materia de atención, asistencia y reparación a las víctimas de comunidades étnicas, varios decretos ley obligan al Estado colombiano a repensar la forma de atender a los miembros de sus comunidades étnicas. Pues para explicar estas medidas vamos a tener aquí al señor Óscar Javier Vargas, director de Asuntos Étnicos de la Unidad. Pero antes los invito a que vean el siguiente video. Trabaja para sembrar plátano y maíz y yuca, muchas cosas allá. Tomate, chatoria. Ya muy contento, ya se va para la tierra. Sí. Con el retorno de hoy de estos hermanos en Venas, ellos vuelven a pisar su tierra, la tierra madre que decimos nosotros, aunque lo hayan perdido por mucho tiempo, por problemas del conflicto, cosas que han pasado y que a ellos las han obligado a salir de los resguardos. Hoy, gracias a las ayudas de algunas instituciones, pueden pisar otra vez sus tierras y seguir cultivando, que es lo que hacemos nosotros los envenas. De lo que cambió fue porque acá no se ve la violencia, nada de eso, y eso fue lo que vinimos para acá a vivir tranquilo. Eso es lo que para nosotros cambió, pues, porque acá venimos a ser como felices en la vida. A mí me siento muy alegre para ver toda mi familia otra vez en mi resguardo indígena, pues estoy contento. Bueno, saludamos a esta hora al director Óscar Javier Vargas para preguntarle precisamente qué retos enfrenta la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad. Bueno, buenos días a todos y a todas, director. La unidad para las víctimas tiene unos hijos o unos hermanos, diríamos nosotros, y son los decretos ley que hacen parte de la política pública para atención a las víctimas. Estos decretos ley están diferenciados de acuerdo a la consulta que se hizo con cada pueblo, con cada comunidad étnica. Entonces, el decreto 4633 para nosotros los indígenas, decreto 4634 para los hermanos ron y gitanos, el decreto 4635 para los hermanos afros, palenqueros y raizales. Eso nos va a permitir, de una u otra manera, lograr reparar, llegar a las regiones, llegar a los territorios, porque uno interioriza frases, y hay frases que me han encantado, como aquellas frases es que la paz se hace en las regiones, y la inversión en la paz debe ser una ponderación igual a la inversión de la guerra, y que esa inversión debe ser IPC más paz. Ese ha sido el lenguaje de nuestro director, y es llegar a los territorios, llegar al río Calima, llegar al río Amazonas, llegar al río Orinoco, llegar donde están las diferentes comunidades afros e indígenas. Y es llegar con esa asistencia, y esa reparación nos permite vincular a todos los espacios territoriales y a todas las formas de gobierno, empezando por las company gitanas,
empezando por los consejos comunitarios afro y empezando por los resguardos indígenas como tal. Entonces, esta articulación de gobernanza como tal nos va a permitir atender a las víctimas en los territorios, porque es que la guerra se hizo en los territorios y es en el campo donde se ha sufrido el rigor de la guerra y es en nuestras selvas y montañas de Colombia donde viven nuestras comunidades étnicas. Doctora, un poco complementando lo que nos dice el director, es muy importante para la unidad justamente atender a las comunidades étnicas, ¿no? También ha sido un punto bien importante dentro de su trabajo y de su gestión. Así es, porque como lo decía el director Oscar, la afectación a los pueblos, a las comunidades afroindígenas, palenqueros, raizales, el pueblo rom, tiene unas particularidades y ese enfoque étnico es el que está contemplado en estos decretos étnicos hermanos de la ley de víctimas con la misma fuerza, pero hay que reconocerlo, hasta el día de hoy no con el mismo desarrollo. Por tanto, tenemos ese reto adicional y que incluye la reparación colectiva por la mirada colectiva que tienen estas comunidades y estos pueblos, pero también la reparación individual como víctimas individuales que han sido del conflicto. Aquí la tarea es muy especial y sin duda requiere de un esfuerzo extra del gobierno, toda vez que esa mirada especial y las leyes también que protegen esa autonomía y que arrancan desde los gobiernos autónomos de las comunidades, pues requieren también entonces que esa mirada esté contemplada en la acción que hacemos desde la Unidad para las Víctimas. Hemos pedido al doctor Oscar Vargas, precisamente conocedor del tema y que tiene toda la decisión de trabajo en lograr que alcancemos el ritmo que se lleva en los sujetos no étnicos, también para los sujetos étnicos. De tal manera que aquí el reto es enorme, tenemos que articularlo con el Ministerio del Interior, el ministro Cristo ha tenido toda la disposición para ello, porque lo relacionado con consultas previas precisamente tiene que coordinarse con ellos y la unidad y a su vez con todos los integrantes del sistema de atención. Así que la tarea es enorme, como decimos allá en Villavicencio, Oscar, trabajo sí hay. Trabajo hay y mucho, pero se ha hecho bastante y eso también cuenta y es lo importante. Vamos a hablar un poco de la parte administrativa y por eso le doy la bienvenida a la señora Andrea del Pilar Verdugo. Muy buenos días, hablemos justamente de ese trabajo administrativo que usted dirige. Beatriz, buenos días. Al director Alan Jara, un saludo especial también para todas las víctimas que están acompañándonos en el set y a la audiencia. Pues quiero contarles que el presupuesto anual de la unidad es de 1.8 billones de pesos. De este total, el 95% es destinado en inversión directa para las víctimas. Sabemos que tenemos un desafío enorme, un compromiso y una responsabilidad muy alta con el país, con las 8 millones de víctimas y con la construcción de la paz territorial. Por eso, cerca de 1.1 billones de pesos va en inversión directa a las víctimas. Nosotros también tenemos unos desafíos y unos logros importantes que se han alcanzado en materia administrativa. Por ejemplo, podemos destacar un plan de austeridad en el cual quisimos reducir unos costos operativos para que esa inversión sobre las víctimas sea mucho mayor. En el año 2016, nuestra reducción en costos operativos está cerca de 1.400 millones de pesos y esto representa también ese mensaje que el director Alan Jara ha dado a la parte administrativa de poder focalizar con un criterio de priorización la indemnización, la reparación, la atención integral a las víctimas. Podemos contarles también que este año se han ayudado, se han abierto más de 17 puntos de atención adicionales en todo el país
con apoyo, con asocio de los municipios, de los entes territoriales, porque esa es una de las principales labores que hacemos, aunar esfuerzos para poder atender a las víctimas. Son cerca de 42.500 millones de pesos que se han invertido también en la construcción de los 22 centros regionales y 10 que están actualmente en construcción para la atención a las víctimas. Sentimos que este tipo de situaciones hacen parte importante de lo que nosotros hacemos desde la parte administrativa, aportando a la reparación a las víctimas. Tenemos también el reto de estar a finalizar el año en el cierre fiscal en el 99% de la ejecución del presupuesto que ha destinado el presidente Juan Manuel Santos para la atención y la reparación integral a las víctimas. Claro que sí. Por aquí en el estudio siempre me decían, Beatriz, pregunte sobre las fiducias para los niños. Voy a tomarme el atrevimiento de hacerle esa pregunta a usted para nuestros público. Sí, la ley previó que, como mencionábamos cuando hablábamos del registro, hay un alto número de menores de edad que también son víctimas. Entonces, en la ley quedó establecido que a estos menores que son víctimas, los recursos que le corresponden como indemnización administrativa no se les entreguen a sus padres, sino que se constituyan unas fiducias y que cuando adquieran la mayoría de edad ellos puedan recibir la indemnización que les corresponde, ese encargo fiduciario, y preferiblemente pues lo puedan invertir en tema educativo. Esto es una decisión que, repito, está desde la ley 1448 de 2011. Hay distintas miradas sobre ello. Yo he recibido observaciones que me parecen juiciosas y válidas, pero como se trata de un tema jurídico, legal, entonces cualquier modificación implicaría modificar la ley y esa es la razón por la cual pues no se ha abierto, digamos, un debate en ello, pero creo que es oportuno dar una mirada a este aspecto en el entendido que ahora la unidad tendrá también que hacer unos ajustes jurídicos para que podamos adecuarnos a esta nueva condición que nos pone la terminación del conflicto, porque se abren nuevos mecanismos de participación también mucho más fuertes. Un ejemplo, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad requiere de la presencia de las víctimas, la unidad de búsqueda para personas dadas por desaparecidas también requiere de la presencia de las víctimas y el ajuste necesario para que los acuerdos de La Habana, para que las sentencias de la Corte y la misma ley queden plenamente articulados, pues hace que vayamos a tener una mirada general que no es un cambio de la ley ni mucho menos, sino en unos puntos muy concretos poder señalar los ajustes que también tendrían que hacerse desde la unidad para las víctimas. Pero este tema de los menores y que Beatriz me pregunta, a mí también me ha generado, creo que podríamos allí pensar en dos opciones para que sea lo mejor para la familia y desde luego lo mejor para el menor, protegiendo y garantizando sus derechos. Muchísimas gracias, doctor Jara, por esta aclaración. Y es que hay muchísimas preguntas en torno pues, al trabajo de la unidad. Por eso los invitamos a ustedes, señores televidentes que están viendo esta rendición de cuentas, para que participen con sus preguntas, con sus opiniones a través de los siguientes canales. Ustedes tienen líneas nacionales de atención en todo el país. Usted se puede comunicar a través del 018-111-945, 018-111-946. Aquí en Bogotá tiene la línea 220-1808, el videochat o videollamada en la web www.unidadvictimas.gov.co o también a través del Twitter @unidadvictimas con el hashtag 8 millones de razones. Se sigue moviendo las preguntas a través del Twitter y Paula tiene dos de ellas para el director Alan Jara. Claro que sí, Beatriz, seguimos con nuestro Twitter, con el hashtag 8 millones de razones en esta rendición de cuentas y el primero es @catamartínez. Hay 8 millones de víctimas, pero ¿cuándo se va a poner al día con la reparación? Esa es la pregunta del millón.
En el público se entendió claramente, porque aquí están víctimas. Mire, la misma ley prevé que no es posible hacerlo en un corto lapso de tiempo, y por eso la ley tiene un periodo de 10 años para la implementación de la misma y contempla temas como la gradualidad. Gradualidad significa irlo haciendo en la medida que van disponiéndose recursos. Yo veo que hay dos grandes oportunidades ahora, las mencionaba antes un poco en otro capítulo de esta rendición. Una es que el esfuerzo del Estado, al no estar centrado en el conflicto, sino estar centrado en otras acciones de desarrollo, de equidad, de educación, pues, y que todas ellas tengan el componente de víctimas, va a hacer que se superen muchas de las condiciones que son inclusive no necesariamente asociadas al conflicto, pero sí de una condición de pobreza, de una condición en algunos casos de pobreza extrema, de núcleos de la población que requieren vivienda, agua potable, educación, salud, entre muchas otras necesidades, y que por tanto ese foco del Estado dirigido a eso, en lo que se ha llamado la inversión del posconflicto, que también tiene el apoyo de la comunidad internacional, pues puede lograr que haya mucho más dinamismo en ello. Pero la segunda opción, y también lo había mencionado, es cómo hay que, no solo con recursos del presupuesto, sino con los bienes y recursos de quienes han causado las víctimas, se acelere ese proceso de reparación. Y en el entretanto, lo que tenemos que tener es un mecanismo de priorización muy claro para que se pueda ir atendiendo a las personas de acuerdo al grado de vulnerabilidad, de acuerdo a las carencias que tiene. Y ahí me puedo volver un poco al tema de los menores que mencionaban ahora, porque he recibido caras aquí de integrantes de la mesa de víctimas, y yo creo que es bueno decirlo. Mire, una mamá me dijo a mí, mire, Alan, si usted no me da la plata de mi hijo, sino la guardan allá en una fiducia, y mi hijo necesitándola ahora para poder estudiar, es como que ustedes no confiaran en las mamás. Bueno, allá me lo está diciendo un papá también. Y entonces, esas son las realidades a las cuales nos encontramos por una afectación tan grande de más de 8 millones de personas en un conflicto de más de 50 años, un conflicto degradado al máximo, que a quienes más afectado es a la población civil, y que por tanto ese esfuerzo que tiene que hacer el Estado desde todas sus instituciones tiene que tener siempre ese componente de víctimas para ir superando esas carencias. Y entonces no centrarnos de manera exclusiva en lo que puede hacer esa indemnización administrativa, que dicho sea de paso, con las cifras que daba la doctora Andrea Verdugo, secretaria general de la entidad, y otras cifras que hemos mencionado en el transcurso de esta rendición de cuentas, nos muestra cómo en ayuda humanitaria se ha invertido casi lo mismo o más incluso que en indemnización administrativa. Y la ayuda humanitaria es por un momento y no soluciona el problema. Una persona puede estar 10 años recibiendo ayuda humanitaria y no superar sus carencias. Entonces hay que dar ese salto cualitativo y cuantitativo a la indemnización, pero para lograr eso se necesita que el apoyo del Estado en empleabilidad, en proyectos productivos como los que tiene Prosperidad Social, que considera también siempre el registro único de víctimas para esa asignación, pues nos permita de verdad brindarle la solución que la víctima está necesitando, como lo hemos hecho ya con muchísimos, pero con muchísimos más que nos hacen falta poderlo lograr también. Es cierto. Vamos con otra pregunta, Paula. Si le recordamos a nuestros televidentes el hashtag 8 millones de razones. Y vamos con la siguiente pregunta, que es de @HFSuárez. Hay derechos de petición que no han respondido. ¿Cuándo se pondrán al día? Bueno, para que los televidentes tengan idea de por qué aquí están sonriendo ante esta pregunta los directivos de las mesas, voy a darles unas cifras que nos sirven de orientación. En 2015,
el año pasado, la unidad recibió más de 1.100.000 derechos de petición. 1.100.000. Esos se convirtieron en más de 200.000 tutelas. Estábamos recibiendo 1.000 tutelas al día. 1.000 tutelas al día durante los 22 días hábiles que tiene cada mes. ¿Y eso qué significa? Que si se tiene que poner una tutela, si se tiene que poner un derecho de petición, es porque no se está dando respuesta oportuna, como menciona ahí quien hace la pregunta desde el Twitter. Entonces, ¿cuál ha sido la decisión desde el punto de vista administrativo que nosotros tomamos? Y es cómo se tiene que lograr que se dé respuesta sin que haya la necesidad de recurrir a la tutela, de recurrir a el derecho de petición. De 23.000, 24.000 tutelas que estábamos recibiendo cada mes, hoy estamos recibiendo entre 11 y 13.000, es decir, una disminución de más del 50%. Y de un rezago que se traía precisamente acumulado por no tener la capacidad de respuesta, que se vuelve imposible. La tutela es un mecanismo excepcional, pero cuando estamos hablando ya de 200.000 tutelas, pues cada año, yo me posesioné en junio, y en junio iban ya 125.000 de este año, pues se presentaba un acumulado que hacía que las víctimas no tuvieran esa respuesta. Entonces hemos desarrollado una gerencia estratégica desde la unidad orientada con recurso humano, sin incrementarlo, pero asignándolo de la manera más eficiente, con tecnología, porque tenemos muchos sistemas en las distintas áreas, pero era necesario que esos sistemas se articularan, apoyándonos mucho en el tema territorial. Yo soy de provincia, yo creo en las regiones y creo que hay que brindarle la posibilidad de que desde las regiones todo lo que se pueda descentralizar, desconcentrar, va a redundar también en eficiencia. Lógico, donde las regiones tienen esa capacidad administrativa de responder, y eso nos permitió entonces también superar el rezago. El rezago en estos momentos debe estar de esos 60.000 con que arrancamos, debe ir como en 15.000 aproximadamente, y queremos terminar el año con 0 rezago. Ahora, responder no significa, hay que decirlo claramente, pagar, pagar, porque hay una limitación financiera que nos impone el sistema, y lo que sí implica es que nosotros tenemos la obligación de contestarle a la víctima claramente en qué está su proceso, cómo va, y que la víctima entonces sepa también cómo es que el Estado le va a responder y qué otras acciones hay. Porque no, como decíamos ya, no es solo la indemnización administrativa. Aquí nos han preguntado por trabajo, nos han preguntado por estudio, de vivienda, pues es una petición permanente que hacen las víctimas que tuvieron que dejar allá en los territorios lo que tenían y llegar a una ciudad que no conocen, donde nadie los conoce tampoco, y tienen esas necesidades de un techo. Entonces, toda esa oferta del Estado es la que tiene que articularse para dar esas respuestas y continuar con el proceso que, al tiempo que se hace la ayuda humanitaria, al tiempo que se hace lo que tiene que ver con la atención psicosocial, poderle generar un proyecto productivo, un tema de empleabilidad con la cual la víctima pueda superar esa condición. Las víctimas no quieren un modelo asistencialista, paternalista. Las víctimas lo que necesitan es una oportunidad, y esto también es una invitación a todo el empresariado colombiano, a toda la sociedad, para que brinden esas oportunidades laborales a través de las agencias públicas de empleo y en alianza con el Ministerio de Trabajo, con el SENA, como lo hemos hecho, se le pueda brindar esa oportunidad a la víctima. Claro que sí, muchísimas gracias,
Director, a Paula también muchas gracias por estar pendiente de nuestras redes sociales. Ahí también ustedes podrán tener toda la información oportuna de la Unidad para las Víctimas. Y estamos llegando ya al final de esta rendición de cuentas y tengo una pregunta obligada para el director. Obviamente, como víctima, como cabeza y líder de esta unidad estatal que atiende a las víctimas, ya después de haberse firmado de manera definitiva los acuerdos de paz con las FARC, ¿cuál es el reto, cuál es el trabajo de todas las entidades que atienden a las víctimas para el próximo año? Bueno, yo quiero empezar respondiendo esta pregunta, Beatriz, con lo que significa la terminación del conflicto en los territorios, allá donde se vive la afectación. Y es que allá no es una discusión de párrafos, de parágrafos, de normas, allá es un tema literalmente de vida o muerte. Y por tanto, cuando se cogen los expertos en el análisis que hay de la votación del sí y del no, que es cosa ya del pasado, pero que bien vale la pena mencionarlo, las víctimas que han vivido y que hemos sufrido en carne propia el conflicto, en su gran mayoría expresaron esa voluntad de paz y esa necesidad de terminar el conflicto. Y entonces le contesto cómo para nosotros, desde la Unidad para las Víctimas, es misional, se parte de nuestra razón de ser, la terminación del conflicto. Porque es muy complejo ir reparando víctimas si se siguen generando nuevas víctimas. Por tanto, la terminación del conflicto para la Unidad de Víctimas, al igual que para todo el país, es una gran noticia. Porque además de que se cierra la fábrica de víctimas, además de que, y quiera Dios que muy pronto sea con el ELN también. Y una invitación acá precisamente a que se liberen a los secuestrados, el caso de Odín Sánchez, por favor. Nada en el mundo justifica un secuestro. Y aquí de lo que se trata es de gestos de paz que permitan que la comunidad también tenga esa confianza en ese proceso. Entonces, cerrar el conflicto es una circunstancia muy importante para la reparación y muy importante también en el posconflicto, que sea considerada las acciones que se hacen precisamente en reparación, porque es que viene la construcción de la paz y construir paz es reparar víctimas. Reparando víctimas construimos paz, reparando víctimas propiciamos la reconciliación, que yo creo que es el gran reto y el gran desafío de la sociedad colombiana, una sociedad muy polarizada, con unos niveles de agresividad, de intolerancia, no solo en lo que tiene que ver con conflicto, en la vida diaria. Creo que eso hay que superarlo desde las familias mismas y con esa visión de reconciliación donde las víctimas, y aquí están presentes los integrantes de la mesa, han dado el mejor ejemplo de reconciliación en una actitud generosa, desprendida, de no querer que a nadie más le pase lo que nos ha pasado a nosotros. Allí está ese punto sobre el cual la sociedad colombiana tiene que dar el paso hacia la reconciliación, considerando las particularidades de los territorios, considerando los planes de desarrollo, los planes de acción territorial, que todos tengan el componente de víctimas y que entendamos que las víctimas hacemos parte de la sociedad, hacemos parte de un municipio, de un departamento, no somos un cuerpo extraño, algo ajeno, para nada, todo lo contrario, estamos en esa condición de integrantes de la sociedad y las víctimas queremos aportar y ayudar también a la construcción de esa paz, como lo decía Odórico, y que interpreta a todos los integrantes de la mesa nacional, de las mesas departamentales, de las mesas municipales y de tantas víctimas que no están asociadas, pero que tienen esa misma visión de la necesidad de la reconciliación en nuestro país.
Es cierto, y eso es muy importante, quiero resaltarlo también de no solo aliviar la violencia y la guerra que hay con las FARC o el ELN o cualquier grupo guerrillero, sino también aliviar y sanar los corazones de todos los colombianos que también somos bastante violentos desde las redes sociales, desde nuestras casas. Ahí también estamos aportando a construcción de país y eso es lo realmente importante. Y para terminar, doctor Alan Jara, ¿cuáles son los retos, sus retos y las metas principales de la unidad para el próximo año? Yo he considerado, en asocio con todos los integrantes del equipo de la Unidad para las Víctimas, que es un equipo muy comprometido, que es un equipo que tiene la convicción necesaria de atender y reparar a las víctimas, que nuestra misión está dada en el nombre mismo de la entidad, que es, primero, atender a las víctimas, atenderlas con dignidad, con respeto, con respuestas claras, precisas. Nadie exige que se le diga que sí a todo, pero sí exige que haya respeto y dignidad en la respuesta. Segundo foco es la reparación integral a las víctimas. Cuando hablamos de reparar integralmente a las víctimas, repito, no estamos hablando exclusivamente de un tema de indemnización, estamos hablando de cómo la misma sociedad acoge a las víctimas. A mí mi departamento, el departamento del Meta, me reparó también al permitirme volver a la vida, al permitirme ser su gobernador en una decisión popular, porque eso hace parte de la reconciliación y eso hace parte de la reparación, que uno pueda retomar la vida. Esa tiene que ser una misión no solo de la unidad, sino de toda la sociedad, y es el foco nuestro que se adelanta con todas las áreas misionales y donde desde luego el soporte administrativo para ello y el soporte financiero, que no depende de nosotros, pero que sí ha sido una de las prioridades que tiene que tener el gobierno, tiene que fortalecerse para poder cumplir con esas expectativas del año 2017, que como decía el doctor Oscar Vargas, haciendo alusión a una frase que yo en algún momento mencioné, para la unidad de víctimas, el año 2017 no puede ser el 2016 más el IPC, tiene que ser el 2016, dije yo, más el PAZ, o sea, más la paz, que es fundamental construirla en los territorios. El tercer foco tiene que ver precisamente con la participación efectiva de las víctimas, y no solo desde las mesas, sino en toda la acción de la sociedad. Las víctimas como sujetos de derecho, como actores principales de una sociedad de la cual hacemos parte, tenemos muchas tareas, muchas responsabilidades, y la sociedad también debe a las víctimas ese abrazo fraterno de la reconciliación y de las oportunidades que se necesitan. Y el cuarto y foco final es que para poder lograr todo eso tenemos que tener una unidad que de manera eficiente, eficaz, con responsabilidad, pueda cumplir con unas metas, unas tareas, unos diseños que estamos desarrollando hacia el año 2017 desde su estructura misional y administrativa, pero que no nos midamos en cuánto hacemos de esto o aquello, sino en cuánto impactamos positivamente a las víctimas. Los resultados, el impacto real sobre las víctimas, esa tiene que ser la medición que nosotros hagamos para el año 2017. Claro que sí, es una gran responsabilidad. Usted como director, también los funcionarios y pues sobre todo a las víctimas, les deseamos muchísimos éxitos en esta gran labor, en esta tarea. Felicidades por este trabajo también que se ha evidenciado hoy en esta rendición de cuentas nacional 2016 de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Y así hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias a todos los colombianos que han seguido esta transmisión a través de Canal Institucional y a través de nuestras redes sociales. Todas las preguntas que ustedes formularon y no se alcanzaron a responder aquí, recuerden que desde la unidad van a ser respondidas y atendidas una a una, así que tienen ustedes todo el derecho y el deber de conocer pues todas las metas, todos los logros y todos los desafíos de este proceso de atención, de asistencia y reparación a los 8 millones de colombianos que han sido víctimas del conflicto armado de nuestro país. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Hasta pronto. Feliz día.